Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Shema Podcast. Hoy vamos a estar leyendo la palabra bajo el tema Camina en Libertad. Y vamos a estar leyendo lo que es Éxodo 14, 24 al 31. Y dice así: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Amén. Y hoy queremos, ¿verdad?, abundar en el tema de cómo, de qué manera o qué mentalidad tenía el pueblo de Israel mientras caminaba, ¿verdad?, en tierra seca por el medio del Mar Rojo. Amén. Así es, así es. Y queremos enfocarnos, ¿sabe que desde el episodio anterior estuvimos hablando de la trayectoria del pueblo en medio del desierto y cómo Dios obró, cómo le dio directrices a su líder Moisés y todo el tema? Pero me ha impactado bastante ver, mediante la revelación de la palabra del Señor, cómo cuando Dios cambia tu condición, te mueve de territorio. Porque fue precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, lo vemos en un escenario donde están bajo un yugo de esclavitud. Dios, o sea, la presencia de Dios estaba con ellos, pero Dios no hacía nada, porque Dios no es el Padre que solamente está para recibir las peticiones de sus hijos y contestar las peticiones de sus hijos como a su antojo, sino que Dios es el que provoca que hayan situaciones en tu vida donde tenga que pasar una temporada bajo una condición donde vas a ser forjado en tu carácter, en madurez, en el área emocional, área física, área sentimental, aún en lo generacional, entre otras cosas. Y esto fue lo que hizo con el pueblo. Y si se fija, aunque Dios estaba con ellos, Dios no le había dado la oportunidad de que fueran libres del yugo de esclavitud de Egipto. Por esta razón, siempre he escuchado un montón de mensajes, prédicas y palabras diciendo lo siguiente: donde quiera que vayas, donde quiera que te metas, el Señor estará contigo. Y eso suena poderoso, pero pastor, no en todos los casos será así. Santo. Porque no, el hecho de que Dios esté contigo no significa que Dios está peleando a tu favor. Dios puede estar contigo y no siempre está librándote de todas tus batallas. O sea, hay personas que se echan a dormir porque dicen: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, pues es más que suficiente. Claro que es maravilloso. ¿Quién no quiere que Dios esté de su lado?
Pero una cosa es que Dios esté contigo, que esté presente en el lugar donde tú estés. Y otra cosa es que Dios te dé una libertad donde tú puedas caminar en la vida libremente en un lugar donde Él te ha posicionado. A mí me impactó bastante estos textos porque si se fijan, Dios estaba allí, pero Dios no hizo nada. Porque cuando Dios te habla de que debes de ser un hijo obediente, Él no te lo está diciendo solamente para que recibas la palabra. Él te está pidiendo que camines en obediencia. Y yo siempre digo que la obediencia trae consigo recompensa. Y ahí lo vemos en el escenario del Mar Rojo, donde cuando ellos entonces avanzan, caminan en el destino, la ruta de su destino profético, pues ellos ven el cumplimiento. ¿Y cuál es ese cumplimiento? Las cadenas se rompieron porque ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada, sino que, el líder, que fue Moisés, Dios le dio la instrucción que alzara la vara, esta vez para cerrar el mar. Y mira qué impactante esto. Dios elige un líder, el mismo que lo usa para que con su vara, su herramienta, abriera el mar, esta vez lo usa para que cierre el mar. Pero no porque, la naturaleza, para que el agua vuelva a su normalidad. No, sino porque a los egipcios se le ocurre la brillante idea de andarle atrás y perseguir a quien Dios libertó. Uh-huh. Imagínate tú, ¿quién se le ocurre perseguir a quien Dios liberta? Uh-huh. Entonces eso fue lo que pasó y allí viene Moisés y con la vara por mandato divino viene y cierra las aguas. Y allí fueron derribados todos los enemigos del pueblo de Dios. Y eso nos pasa mucho a nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Como estábamos comentando, que Dios nos liberta de cosas, sean maldiciones generacionales, sea cualquier otra cosa. Y nos da la autoridad a nosotros mismos de cerrar esas puertas, ¿verdad? Sí. De decir ya hasta aquí, ¿verdad? Comencé a vivir una nueva vida en Cristo y nosotros mismos queremos seguir arrastrando con esas ataduras. Sí. Cuando ya Dios nos dio la autoridad para quebrantarlas. Sí, para cerrar. Uh-huh. Amén. Pero aquí también, ¿usted cree que Dios es como que vengativo? Porque cuando dice extiende tu mano para que así caigan en la agua y mueran. Sí. Es fuerte porque a nosotros siempre nos venden un, ¿verdad? Y así, pero siempre nos venden un Dios de amor. Sí. Y misericordioso. Sí. ¿Por qué razón entonces, si Dios es Dios, ¿verdad? Le hago esta pregunta. Uh-huh. No tuvo misericordia de ese ejército. A lo mejor mucha gente dice, no, porque déjalo que haga eso y con lo que uno le enseñe, a lo mejor se convierte, uno no sabe, tú no eres quien para juzgar. Uh-huh. Pero en ese momento Dios no le dio break. En ese momento Dios lo que hizo fue, tú estás siguiendo a mi pueblo, pues no vas a vivirlo para contarlo. Sí. Dios pudo utilizarlo como que deja que ellos vean este milagro también, uh-huh, para que se conviertan, como decimos nosotros, ¿no? Para que crean en mí. Pero Dios no le dio esa oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios en ese sentido, apóstol? Bueno, número 1, yo creo que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Pero también, por otro lado, la misericordia es de quienes la persiguen. Y ellos no estaban buscando obtener la compasión de Dios y la misericordia, sino que estaban buscando ¿qué? Continuar teniendo el pueblo de Dios bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aunque la misericordia existe, pero hay personas que están destinadas al resultado de sus actos si no se arrepienten.
¿Entiendes? O sea, Dios va a actuar con compasión y con misericordia para aquellos que acceden al arrepentimiento. Con el remordimiento no se logra nada, de que yo hice, pero no hice y pude haber hecho. Eso no funciona para nada. Lo que funciona es que te arrepientas de corazón y tus actos y tu comportamiento va a hablar de ese cambio. Y el hecho de ellos ver que Dios los estaba libertando con ese gran milagro de abrir el mar y para ellos caminar en seco y ellos irse detrás del pueblo de Dios, eso no habla de arrepentimiento. O sea que podemos decir también que el enemigo lo cegó. Exacto, exactamente. Y el enemigo logró que ellos hicieran ese acto de seguir para que murieran. Y entonces así tenerlos como dicen por ahí, tenerlos, se fueron para el infierno. ¿Me entiendes? Es que donde está tu Dios, ahí está tu corazón. ¿Entiendes? Amén. O sea, lo que tú sigues te va a llevar a tu destino final. ¿De qué hablamos nosotros, los hijos de Dios? Del día final. Hablamos del gran encuentro, de ese encuentro de cuando Cristo regrese a la tierra. Que inclusive casi ya no se predica en este tiempo. ¿Entiendes? Pero realmente ese es nuestro norte. Pero el que está bajo un camino de perdición, ¿de qué habla? Gozar su vida, de no hablar de Dios, de no mencionar a Dios en ningún lugar. Es más, de eliminar el tema y el nombre de Dios de todos los lugares. Eso es lo que la gente anda buscando realmente. Pero ellos están mostrando lo que hay en su corazón. Nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestro fruto habla de lo que hay dentro de nosotros. Nosotros hablamos y predicamos de lo que tenemos dentro de nosotros. El que se convierte en un perseguidor del evangelio o un adversario del evangelio está hablando de lo que hay en su corazón. ¿Entiendes? Entonces, por esta razón es que el pueblo de Egipto recibió su recompensa, la consecuencia de querer tener bajo yugo de esclavitud al pueblo del Señor. Y otra cosa más es que el pueblo de Israel la palabra no registra que ellos estaban pidiendo venganza por los egipcios. No. Dios, mantuvo bajo un periodo de tiempo bien largo ese proceso que ellos tuvieron en el desierto. Pero no dice que ellos estaban intentando tomar represalia en contra de los que lo habían tenido bajo esclavitud. Porque si hubiese sido por eso, entonces el pueblo de Israel se desenfoca. Y en vez de enfocarse en el gran milagro de cruzar al otro lado, se enfoca en decir, pues vamos a defendernos, vamos ahora que Dios nos está librando y vamos a pelear. Porque vamos Dios a está defender. con ellos. Exactamente. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se enfocaron en el avance. ¿Y tú sabes cuál es la verdadera libertad en Cristo? Cuando Dios te saca del territorio de tu esclavitud, te libera de esa condición, pero tú no te defiendes. Tú no tomas esa causa con tu fuerza. Porque mucha gente vuelve y cae en la esclavitud. ¿Pero por qué cae? Porque ellos quieren tomar esa causa en su mano y ser libres con su fuerza. Y esto no funciona así. Amén. Amén. Entonces, podemos traer entonces ¿verdad? Este contexto, ¿no? Actual. Y doy, por ejemplo, esta nación fue cimentada, ¿verdad? Se puede decir en lo que dice la Biblia. Sí. Fue cimentada así esta nación. Sí. Y entonces veo esto y lo que Dios hizo y lo que usted me está diciendo, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted me dice. Pues entonces esta nación le está dando la espalda a Dios. O sea que esto entonces no va por buen camino. Lo que, ¿verdad? Poco a poco, porque usted sabe que esta nación va en ese sentido en retroceso. Quiere sacar a Dios de todo. Quiere sacar a Dios de la escuela. Sí. Ya cuando alguien es presidente, no lo hacen con una Biblia, lo hacen con otra, ¿verdad? Con otra cosa que no es la Biblia.
como dice la Biblia, a lo bueno, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Sí. Entonces, están siendo como los egipcios. Sí. Entonces, esto me da a entender que el fin Sí. no va a ser muy bueno que digamos, porque le estamos dando la espalda a Dios. Entonces, ahora digo yo me preocupo, aunque sea hijo de Dios, ¿verdad? Porque Dios no, humanamente, Sí. y en mi caso, como la pastora Bianca, tenemos hijos. Sí, claro. También tenemos, ¿verdad? Esos cachorritos por ahí, como uno dice, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿y Dios qué hará entonces con nosotros, ¿verdad? Porque estamos en esta nación. ¿Nos abrirá el mar para pasar en seco? ¿O sufriremos las consecuencias de cómo esta nación le está dando la espalda a Dios? Mira, yo creo que hay un remanente de personas que Dios ha traído a esta nación con un propósito en específico. Y creo que es parte de eso. Personas que se van a convertir en avivadores de la misma manera que lo fue Moisés. O sea, yo creo que Dios está levantando una generación de líderes con esa experiencia de conexión genuina en intimidad con Dios, para que cuando lleguen esos momentos con un escenario parecido como tenía el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, pues entonces ese líder haga que en el pueblo se vea la diferencia, que en el pueblo de Dios se vea la diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Tenemos que tomar en cuenta que los tiempos vendrán de mal en peor. Todo aquel que le predique que de aquí en adelante todo va a ser color de rosa y todo va a estar maravilloso, eso no es verdad. No es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Ahora, lo que sí es bíblico es cuando hay un pueblo que camina bajo pacto y bajo promesa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque los tiempos vayan de mal en peor, va a ser sorprendente como en los peores tiempos de la tierra hay hijos e hijas de Dios que van a ver unas cosas impresionantes a su favor. Amén. Es más, usted ha estado en tiempos mejores, en años anteriores. Le aseguro que tiene promesa de parte de Dios, que en los tiempos más críticos terrenalmente verá más la gloria de Dios como nunca antes, porque es un asunto de lo que Dios tiene para los suyos, ¿me entiende? Y eso fue lo que Dios manifestó en ese escenario, y yo creo fielmente que también en esta nación y para este tiempo lo va a hacer con los que tiene aquí, porque aquí hay gente en esta nación que tienen promesa de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace la diferencia? Que aquellos que le crean a Dios van a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Yo recuerdo hace varios años, yo fui a un evento y no me sentía cómoda. No me sentía cómoda en el lugar que yo estaba. Ni voy a decir el nombre ahora mismo del evento y toda la cosa, pero no me sentía cómoda. Y el Señor me habló y me dijo, el problema de ustedes es que ustedes quieren ser luz en medio de las luces. Ustedes quieren ser luz en medio de las luces y yo quiero llevarlo a lugares donde yo quiero que ustedes se vean que son la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Crees tú que todo lo que Dios ha llamado para hacer luz están listos para ser enviados a todos los lugares de tinieblas donde se van a tener que mover? Porque imagínate que Dios levante a un ser de luz que tenga que ver con política en esta nación, por ejemplo. Eso es un gran reto y un gran desafío. Ser un político, tú siendo cristiano en esta nación, eso es un gran desafío, porque tú sabes cómo van las leyes de mal en peor. Entonces está difícil un cristiano ponerse a levantarse en contra de este remanente grande que van de tiniebla en tiniebla cada día y manifestando más cosas de mal. No, y la cosa es que en ese ámbito de política tú necesitas a esa gente. Sí. Porque tú necesitas votos. Si lo llevamos en ese contexto, ¿verdad? Como es la política, tú necesitas votos para poder aprobar eso que tú quieres, ¿verdad? Que sea bien para la nación, ¿entiendes? Exacto.
Exacto. Entonces ahí es donde una relación con la presencia del Señor es lo que te esclarece del lugar, no donde te dicen que tú tienes que estar, sino a donde Dios te está enviando a estar. Y cuando tú estás alineado a esa voluntad divina y esa instrucción divina, tú vas a ir a lugares que tú nunca imaginaste ir, lugares donde la iglesia dice, es que tú no perteneces a ese lugar, pero sin embargo Dios te está llevando como una antorcha, que lo único que ellos van a ver de Dios por primera vez en su vida va a ser el momento que a ti te toque estar ahí. Y la iglesia debe de aprender a renovarse, pastor, a renovarse. ¿Qué es renovarse? No quedarse en el mismo estilo de cómo llevar el reino de Dios. La iglesia tiene que escuchar la instrucción de Dios para este tiempo, porque de la misma manera que Dios hablaba en el tiempo de los antiguos, según la palabra de Dios, no es el mismo tiempo en que manifiesta las cosas ahora mismo, porque las generaciones son diferentes y los tiempos son diferentes. Entonces, Dios no lo va a mandar a usted a andar con una de las batolas que andaban los antiguos y la diferencia de vestimenta según vestían los antiguos, porque usted no está en el tiempo de los antiguos. Pero puede que haya cosas que Dios le hable conforme a este tiempo y a esta generación que usted va a decir, pero eso no está en la Biblia. Pero que no se trate específicamente, no te lo va a decir tan claramente algo de ahora, tal como está escrito en la Biblia, porque la generación y los tiempos eran totalmente diferentes. Entonces, a eso me refiero. Lo que me refiero es, pastor, mire, que si Dios lo trajo aquí y usted está en obediencia, Dios va a cumplir su propósito con usted. No podemos arreglar el mundo, pero sí podemos cumplir nuestro propósito aquí siendo luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Seguro que sí. Entonces, como seguíamos compartiendo, yo creo que estamos forzando demasiado con intentar romper ataduras con nuestra fuerza, con intentar desligarnos incluso de nuestro pasado con nuestra fuerza. Cuando lo correcto es entregarle todas esas situaciones a Dios y decirle, Señor, con mi fuerza yo no puedo lograr esto. Porque el pueblo de Israel con su fuerza no podía librarse. Y la gratitud del pueblo de Israel es tan grande que han pasado tantos años y hasta el día de hoy, una de las fiestas judías más importantes y las que más prevalecen es esa fiesta donde ellos celebran el día que fueron liberados de Egipto. Eso viene siendo como una independencia. Sí, exactamente. O sea, para ellos es un logro maravilloso y aún al día de hoy ellos celebran con mucho gozo y con total libertad. ¿Me entiendes? Porque ellos saben que esa gloria es para Dios. O sea, ahí no habla que fue el general tal que me libró, el capitán no sé quién. No, nada de eso. Fue el Dios de Israel. El Dios que tenía un pueblo bajo pacto. Y no importando cuánto ellos fallaran, Dios cumplió. Porque eso es lo que más me gusta de Dios. Tú puedes fallar, pero Dios no falla. Tú puedes no ser merecedor de los beneficios que da ser hijo e hija de Dios. Pero cuando tú estás bajo pacto divino, es una cosa maravillosa. Porque Dios te cumple. Sea como sea. Dios le cumplió a ellos. Porque Dios estaba con ellos y estaba destinado que Dios lo iba a libertar a ellos. Incluso pienso que en el pueblo de Dios habían hasta incrédulos ahí. Es que porque aquí cuando leemos, dice cuando los israelitas vieron el gran milagro que el Señor había hecho por ellos contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo. O sea que puedo entender que mientras estaban cruzando el mar, habían gente incrédula ahí. Sí. Entonces se tuvo que completar el milagro para que entonces ellos poder creer. Sí. Y entonces que Dios, independientemente en donde uno pueda estar, o si uno tiene un liderato y tiene personas, ¿verdad?, a cargo,
pueden haber incrédulos, pero como quiera esos incrédulos se van a beneficiar Oh, sí, todo el mundo. todo el mundo, y lo más probable es que viendo ese milagro que está haciendo Dios, ¿verdad? Con ese líder o ese líder está siguiendo lo que Dios quiere que haga, ahí van a terminar de creer lo que ese líder quiere proyectar o que recibió de parte del Señor, para así implantarlo, ya sea a esas personas que él tiene bajo su liderato o en esa iglesia que está bajo el pastor, ¿no? Sí, es que realmente, ¿cómo te digo? Yo creo que la gente como que se va, ¿me entiendes? Como que en el momento de la señal, o sea, la gente va y viene, no significa que sea gente conectada espiritualmente con Dios. ¿Tú me entiendes? Por esa razón es importante mostrarle a esta generación que al Dios que le servimos es un Dios de evidencia, de señales, de milagros, de manifestación. Y el pueblo lo verá. O sea, el mundo, Dios está preparando una ola de avivamiento donde las señales serán por doquier. Pero ¿para qué son realmente las señales? Las señales no son solamente para que el pueblo viva por ellas. Las señales son para atraer las vidas a la divinidad, a la presencia de Dios. ¿Entiendes? Para que tú afirmes tu fe en la persona de Dios. Pero muchas veces la gente se queda en la señal como tal y como quiera se queda siendo como medio incrédulo y es como de ver para creer. Es como que estés en un culto y cuando ves a un predicador orando por un enfermo, en vez de unirte a respaldar esa oración, tú digas, ¿qué pasa? este no hizo nada. Vamos a ver cuánto dura. Ajá. Y tú te estás convirtiendo en alguien que le está haciendo la guerra a la persona que Dios está usando en ese momento. O sea, tú eres parte de la oposición atmosférica del momento, espiritualmente hablando, para quien está ministrando. Tú le estás haciendo la guerra directamente, porque tú estás cuestionándolo, tú lo estás poniendo en balanza y fácilmente tú sales de ahí diciendo, oró por 30 gente y se sanó una o se sanaron 2. Es que no importa. Lo importante es que ore. Malo es que por miedo a lo que digan no ore. Y malo es que el pueblo de Dios que esté ahí presente, en vez de estar unidos en el mismo espíritu respaldándole, pues se ponga a hacerle la guerra a todo el mundo. Esa no es tu función, porque ahí tú estás caminando por incredulidad, vamos a decir. Estás caminando solo por señales, pero no caminas por tu relación con Dios. Y lo que se necesita es, para este tiempo, gente que cuando vaya alguien a ministrar esté respaldando esa oración. Entonces, de nada vale que tú veas señales y tú no tengas una intimidad con Dios, porque si no, tú nada más le vas a creer a Dios cuando tú veas señales. Pero cuando no veas señales, tú vas a cuestionar constantemente. Vas a poner en duda. ¿Y cómo nosotros podemos saber que ya hemos pasado el mar? Que hemos caminado, ¿verdad? Pasado y caminado en seco en nuestra vida. Bueno, cuando ya no estás bajo la misma condición. Porque eso fue el cambio. Fue un cambio de territorio y un cambio de condición. Y cuando tú cambias de condición, pues también tú cambias como de estado. Porque no es lo mismo estar bajo esclavitud que estar en libertad. ¿Me entiendes? O sea, estando en una condición de esclavitud. ¿Sabes qué significa esa palabra? O sea, tú estás bajo un dominio está ejerciéndose sobre ti. Pero cuando tú estás libre de ese dominio, eso es maravilloso. Cuando eres libre de ese dominio. Por ejemplo, no sé si han visto personas que han sido libres de las drogas, de las adicciones. O sea, ese cambio evidente es maravilloso. Porque es un asunto, no es que no puedes ser tentado cuando vea droga, pero Dios fue quien rompió la cadena. Apóstol, ¿y cómo sabemos que ya estamos caminando por el mar en seco? Bueno, cuando nuestra condición de esclavitud cambia. Y eso nos lleva al territorio del cumplimiento, donde veremos manifiesta la libertad de Dios en nuestra vida.
Por ejemplo, hemos visto personas que han tenido diferentes tipos de ataduras como temas de drogadicción o alcoholismo u otro tema en otra área de su vida. Y sin embargo, hemos visto cómo la misma gloria de Dios ha tocado sus vidas y nunca más han vuelto atrás. ¿Que si han sufrido tentación? Claro que sí. ¿Que si tienen debilidades y todo lo demás? Claro que sí. Sin embargo, como fue el mismo Dios que rompió esa cadena, ellos no han vuelto atrás. Porque cuando Dios te liberta, o sea, eres verdaderamente libre. No hay manera que una cadena que sea Dios que rompa, esa cadena vuelva a su lugar de origen. No hay manera. Entonces quiere decir que cuando la gente dice que ha sido libertada por el Señor, ¿verdad? Hay gente que se reconcilia con el Señor Sí. después de tener algún tipo de adicción o algún tipo de atadura y comienzan a decir, Dios me libertó porque volvieron a la iglesia, pero vuelven y caen en ese vicio que tengan, cualquiera que sea. Entonces es algo que ellos, es algo autoimpuesto, no es realmente que el Señor los ha libertado. Sí, realmente. Mira, recordemos o tengamos en cuenta de que a veces la condición de esclavitud produce en algunas personas apego y codependencia. Por ejemplo, hay personas que no son totalmente libres porque ellos saben que estar con Dios y recibir esa libertad de ese yugo significa convertirse en una nueva criatura. Y ese tema de nueva criatura quiere decir que vas a tener un reseteo de tu vida, o sea, vas a iniciar una nueva vida, pero ya conforme a la voluntad de Cristo en ti. O sea, ya no vives tú, ya vive Cristo en ti y tú vas a caminar por mandatos e instrucciones divinas. Ya tú eres hijo de Dios. Estás bajo heredad, pacto, promesa y ya tienes una identidad nueva en el Espíritu, por lo cual ya no puedes volver atrás. Fíjate en las historias de los evangelios, cuando una persona, Jesús oraba por una persona para que sea libre. O sea, la misma presencia de Jesús, por ejemplo, la historia del endemoniado gadareno, la misma presencia de Jesús hacía que gritaran. Ellos no iban, no fue a pedir libertad, sino que no resistía la presencia de Jesús y gritaban, no me atormente. ¿Me entiendes? Por esa razón es muy importante cuando recibimos libertad en el poder y autoridad de Cristo Jesús, porque ya no es una situación de que si quiero renunciar o no. ¿Entiendes? Es que se rompió la cadena ya, pero hay personas que no pueden ser totalmente libres porque es que ellos no dejan que la luz de Cristo penetre a plenitud en sus vidas. Y después de estos casos, ¿verdad? Donde Dios liberta a las personas, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas, ¿verdad? Para poder permanecer y estar firmes en la fe. En ese caso, ¿verdad? Porque sí estamos hablando de que Dios los libertó, pero ellos pueden ir hoy a la iglesia a ser libertados, ¿verdad? Porque fueron a la iglesia a lo mejor con ese mismo propósito de ser libertados, sí, y los recibieron, pero ¿qué de esas personas que nunca vuelven? Mira, primeramente yo pienso que hay un tema de un tiempo de preparación en la presencia de Dios luego que tú recibes esa libertad. O sea, es como cuando una persona reconoce una condición de enfermedad, por ejemplo, y va al hospital. Esa persona cede a recibir el tratamiento que un especialista le va a proporcionar, ¿cierto? Entonces, esa persona ya comienza a regirse por todas las indicaciones e instrucciones que le dice el especialista. Tú estás reconociendo y diciendo, bueno, yo de cómo tratar esta enfermedad, yo no sé nada, ni de cómo tratar esta condición. Yo me voy a dejar dirigir y me voy a regir por estas indicaciones y estas instrucciones. Sí, y quise traer ese comentario porque realmente hay gente que piensa que van a la iglesia un día, muchas veces conocen del Señor, vuelven porque saben que Dios los puede libertar
pero vuelven a la iglesia, reciben esa bendición, ¿verdad? Esa liberación, pero se quedan en su casa, no vuelven a un culto, no estudian la palabra, no se van en oración con el Señor, entonces retroceden. Sí. Y no es que Dios no los libertó muchas veces, ¿verdad? Es que simplemente ellos no siguieron esa búsqueda continua, ¿verdad? Sí, realmente lo que pasa es, mi amada pastora, que hay muchas personas que andan buscando un lugar para seguir acomodando sus ataduras. Uh-huh. Hay personas que quieren ir para la iglesia, pero ¿a qué quieren ir a la iglesia? Déjame ver si la iglesia me gusta. Uh-huh. La iglesia no es un hotel para que te guste, tampoco es un mall para que te guste, que brille, que te acomode. Ay, me agrada. La iglesia es ese lugar donde está la plenitud de Cristo, donde está la presencia de Dios que es perfecta, pero está rodeada de seres imperfectos, porque la iglesia es congregacional de una comunidad de seres humanos. Y allí tú te vas a convertir en ese niño espiritual que recibe el alimento que se imparte en la casa de Dios. Entonces, la primera situación es que tú tienes que reconocer que tú necesitas ese alimento. Pero si tú vas como de hobby, tú no estás reconociendo que tú necesitas el alimento espiritual que se entrega en ese lugar. Por esa razón solamente permanecen los sedientos y los hambrientos. Los que tienen hambre y sed de su palabra. A esas personas no hay que estar llamándola todos los fines, toda la semana para que vayan a la iglesia. A esas personas no hay que estar como tan encima de ella diciéndole todas las cosas. ¿Me entiendes? Sino que ellos se rigen por la necesidad espiritual que tienen y reconocen que la casa de Dios es el lugar donde van a recibir la provisión de ese alimento espiritual. Amén. O sea que entonces, recapitulando, cuando podemos entender que cuando caminamos en seco, después que abrió el mar, caminamos en seco, estamos pasando para lo nuevo que Dios tiene con nosotros. Exactamente. ¿Verdad que sí? Entendemos entonces que si todavía nosotros o la persona sigue en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, no está pasando a la promesa que Dios tiene para esa persona, ¿no? Claro. O sea que entonces puedo entender que la enseñanza que nos deja, ¿verdad? Esta historia sobre el pueblo de Dios y sobre su líder Moisés, ¿no? Es que los israelitas experimentaron la protección y salvación de Dios. Sí. ¿Verdad que sí? En todo su caminar, en todo Egipto. Sí. Y también Dios puede hacer eso en nuestras vidas, ¿no? Sí. Porque Dios nos va a proteger a nosotros, independientemente la prueba que estemos pasando o la situación que esté pasando. Dios nos va a proteger como hijos. Y entonces así nosotros tenemos que entonces obedecer para poder pasar al otro lado en seco para poder ver la victoria, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay un punto muy importante, y es que Dios envió a Moisés a que cerrara el mar nuevamente. Entonces, es un punto donde tú no puedes estar peleando ni desafiando, mucho menos de manera constante o aún por temporadas lo que te ataba. No puedes desafiarlo. Es como, por ejemplo, Dios a ti te saca de una adicción. Tú te conviertes, pero tú no quieres salir del lugar donde estaba la compañía de todos los que estaban adictos junto contigo. Y tú estás recién arrepentido. ¿Qué buscas tú en ese lugar? No hay sociedad entre lo que tiene adversidad o división en el mundo espiritual. Por eso nunca presenta la Biblia que hubo un vínculo entre los que tenían bajo yugo de esclavitud
al pueblo de Israel. O sea, nunca hay un escenario donde dice, y después de eso se reunieron los egipcios con los israelitas y juntos se reconciliaron. Estuvieron. No, porque ahí está presentándonos la palabra, una simbología espiritual. No puede haber relación entre la oscuridad y la luz, ¿entiendes? Entonces, por esa razón, vieron cómo Dios le dice a Moisés que la misma puerta para su victoria y el cumplimiento, Él les abrió. Entonces Dios manda al mismo Moisés a cerrar la puerta, porque cerrar la puerta simboliza que Dios se va a encargar de todo lo que tú dejaste atrás. Aleluya. Amén. Es Dios. O sea, tú estás diciendo que tú estás renunciando a una condición de esclavitud y que le estás dando al Señor, mira, Señor, yo dependo de ti. De hoy en adelante yo cierro la puerta de lo que me ataba y de lo que me tenía esclavo, y ahora yo soy libre por el poder de tu palabra, pero te encargas tú. No es con mi fuerza, porque con mi fuerza no puedo. Eres tú, Señor, yo te entrego ese caso. Pero, ¿qué hubiera pasado si el pueblo que sabemos que un pueblo altas y bajas, que la misma palabra lo presenta, si la puerta se hubiera quedado abierta? No sabemos. Hubieran estado teniendo que lidiar con eso. Entonces, hay gente que ve milagro, pero vuelve atrás. Ve la evidencia de la gloria de Dios, pero vuelve atrás. ¿Por qué? Porque vuelve tal vez a entrar como nada por la puerta por donde ya Dios lo abrió y te sacó. Amén. Es que yo creo que vuelven atrás porque es que no cierran ese capítulo. No, deme la mano, venga. Ahí. Esa es la palabra. No quieren cerrar ese capítulo y entonces Dios te dice, tengo cosas nuevas para ti, te estoy librando, te he sustentado en este caminar, en este transcurso, y Dios entonces te está ordenando y te dice que cierre este capítulo, ciérralo ya y camina en mí, camina en fe, en lo que yo te voy a decir, pero las personas se empeñan en estar mirando hacia atrás y no cerrar ese capítulo por algún motivo que tengan, ¿verdad? Esas personas, ¿no? Claro que sí. Es como que tú digas, por ejemplo, yo no puedo dar amor ni ser un ser de amor porque yo nunca recibí amor. Pero tú has recibido la mayor muestra y manifestación de amor de todos los tiempos, que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si verdaderamente tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú no puedes ser igual. No importa si te dieron amor o no te dieron amor. Es que ya la cadena se rompió. No puedes estar bajo la misma condición. Y quiero cerrar este tiempo con esta palabra. Si Cristo Jesús ha entrado a tu vida y las cadenas realmente, como tú testificas, han sido rotas, no puedes comportarte como una persona que se encuentra bajo el mismo yugo de esclavitud de su vida pasada. Deja todo en el pasado, tu vida pasado y demás, y deja que la luz de Cristo se refleje a través de ti, y te aseguro que serás de bendición para todo el que te rodea, y todos querrán estar cercanos a ti, porque serás de gran bendición en esta tierra. Así que yo te bendigo con toda bendición del cielo y nos vemos en un próximo episodio de Shema Podcast. Shalom.